No, a ver, vamos con María Belén, que está como María Belén, por unos instantes más, por favor. Buenas tardes. Sí, hola. Después tenemos a Franco. Y después no sé Gracias. quién más, de nada, quién más va a querer grabar la clase, me avisa, así lo habilito. Recording in progress. Mientras van entrando los demás. Si hay alguno más que quiere grabar la clase, por favor me avisa. Ahí está. Bien, Ariadna, ya va. Listo, ya está. Los voy a anotar. De nada. ¿Alguien más? Nadie más. Bueno. Esperemos unos 2 minutitos más. Que todavía muy lindo. Hola, decile a Gaby. Estoy bañada y peinado, Gaby, mira. Mirá qué grande que está Nino. Hola, decile a todos. Oh. Que se porte bien, le dije. El perro ese de Caniche Toy no tenía nada. Era un caniche toy, era. Es un gran danés pronto. Claramente. Hola, los chicos. Claramente no. Creció. Dale. Bueno, a ver, somos 34 y creo que nos clavamos acá. 35, ¿no? A ver, esperemos un minutito más. Que terminen de entrar todos. Y ya estaríamos. ¿Cómo querés hacer, Marce? ¿Querés arrancar vos terminando lo que te queda y después engancho yo? ¿Querés que termine Sí, yo yo terminé. queda? Termino por Bien. lo menos expropiación, así que ha terminado el tema, porque si no me queda todo cortado. Perfecto. Continuamos Perfecto. lo del sábado, que es bastante poco lo que queda. Yo les subí material de la próxima semana y creo que una más, como para que ya vayan teniendo. Creo que además de eso que subí, solo resta subir una clase más, que creo que es ley penal tributaria, si yo mal no recuerdo, que veo si Puede después ser. se la subo también, así ya tienen todo el material por si alguno quiere adelantar el fin de semana próximo o para ir leyendo, ir mirando. Igual no se embarullen demasiado con la ley penal tributaria porque es media... es cortita, pero siempre está bueno escuchar la clase primero y después sentarse a estudiarla para no marearse con cosas... No, porque además son todas cuestiones que la ley, la tipificación del delito, y es técnico. O sea, la Claro. tipificación, el primero la forma verbal en que está redactado, y segundo que es técnico, lo que corresponde a cada delito. Ese ardido engaño va a aparecer en todos los delitos porque es la parte dolosa, lo que configura el tipo penal. Entonces no te enloquezcan, porque si no se van a volver locos. O sea, Claro, no, pero no pasa por... en línea general es algo eso, que como les dice Marce, es más técnico. Todo el resto del material ya creo que lo tienen en plataforma. Así que está bueno porque pueden ir adelantando lectura, más allá de que después nosotros siempre explicamos todos los temas en clase para que ustedes puedan tener, además del material, una clase en donde tratamos de explicar, interactuar y ver si se entendió, si se comprendió el tema, ¿sí? Así que bueno, le cedo la palabra. Javier, no sé si está en el medio del campo, porque lo veo entre los árboles, y no sé si es una sana envidia, porque está en el campo o es un hermoso mural. No, es natural todo, ¿eh? Eso parece natural. Este es un limonero, un árbol de limón. Es natural. ¿De 4 estaciones? Sí. No. ¿Sí? Está bueno. Sí. Eso siempre es bueno, tener un limonero de 4 estaciones. Sí. No, todo natural. Bueno, vamos a continuar. Viene bien porque están caros los limones, así que hay que orar, diría una amiga mía. Hay que orar. También hay mosquitos, ¿eh? Hay bueno, mosquitos. toda la vida no se puede, la naturaleza tiene sus cosas también.
Pues, ¿qué va a ser? Vamos a continuar con modos de extinción. Modo de extinción, qué bien que estoy. Con expropiación. Habíamos quedado con retrocesión. Habíamos dado una... No sé quién dijo nos va a extrañar en esa parte, no llegué a leer qué es lo que pusieron. Bueno. No, para no extrañar la facultad de los mosquitos, dice. Ah, sí, la facultad está llena de mosquitos, pero terriblemente llena. Ahí. Bien. Yo vivo atrás del campo de la facultad, o sea, tengo Santa Catalina y todo el campo, y no sabe los mosquitos que hay en mi casa. No, es terrible, ya son aviones los mosquitos, diría mi mamá, si viviera. Bueno, vamos a continuar con retrocesión. ¿Se acuerdan que habíamos dado como una leve idea de qué implicaba o a qué se hacía referencia? Primero dijimos que la palabra retroceder, ¿qué quería decir en este caso? Volver hacia atrás. ¿Y a qué hacía referencia? ¿Quién se acuerda? Belén, Javier, el resto del populus. El resto del populus está calladito. Cuando volvía a la expropiación para atrás, porque no se había llevado a cabo después de un tiempo determinado. Bien, digamos que implicaba la devolución del bien al expropiado, o sea, su antiguo dueño, porque a ese bien no se le había dado el destino que correspondía a la utilidad pública, en un periodo de tiempo determinado, o se le había dado un destino totalmente distinto al que establecía la ley de utilidad pública. Entonces, puede darse la retrocesión. Primero y principal hay una cosa que hay que tener en claro. Para que proceda la retrocesión, ¿qué es lo que tiene que estar perfeccionada? La expropiación. La expropiación. Siempre tenemos que partir habla Gabriela, siempre tenemos que partir de la base de que para que proceda la retrocesión, la expropiación tiene que estar perfeccionada. ¿Y cuándo estaba perfeccionada? Cuando se daban 3 supuestos. Pago de la indemnización, toma de posesión. Si hubo acuerdo, inscripción del acuerdo homologado en el registro de la propiedad correspondiente. Si no hubo acuerdo, inscripción de la sentencia en el registro de la propiedad correspondiente. Pero siempre son 3 elementos: pago, toma de posesión e inscripción, o bien del acuerdo o bien de la sentencia. Bien, está perfeccionada. ¿Y procede en qué situaciones? En 2 supuestos, o en 2 situaciones que tienen que darse. La primera es cuando al bien no se le da un destino, o no se le da destino alguno, sería la palabra, no se le da destino alguno en el término de 2 años de que quedó perfeccionada la expropiación. En el término de 2 años de que quedó perfeccionada, no se le da ningún destino, no se hace absolutamente nada. Ese sería el primer supuesto. Y el segundo supuesto es cuando se le da un destino totalmente distinto al que establece la ley de utilidad pública. Ahora, acá hay que hacer una diferenciación. Cuando no se le da ningún destino, el expropiado tiene que intimar fehacientemente, ¿para qué? Para que se le asigne el destino establecido en la ley. ¿A quién? Al que lo expropió, al expropiante. Tiene que intimar fehacientemente al expropiante para que se le dé destino o el destino establecido en la ley de utilidad pública. Intimar fehacientemente son por los medios fehacientes de intimación, que puede ser, en este caso, una carta de documentos, por ejemplo. Si en el término de 6 meses no se le da ningún destino, no se hace nada, no se comienzan con los trabajos correspondientes, entonces el antiguo dueño, que fuera el expropiado, va a poder iniciar la acción judicial de retrocesión sin necesidad de reclamo administrativo previo. Es lo que dice, tiene expedita la vía administrativa. No tiene que realizar ninguna acción administrativa, sino que lo intima. En 6 meses no se hace nada, bueno, puede iniciar la acción judicial de retrocesión. ¿Tá? ¿Quién es el que siempre va a estar observando esta situación? ¿Quién puede iniciar la retrocesión? El expropiado o sus sucesores universales. ¿Contra quién? Contra el expropiante o terceros que hubieran adquirido el bien o que tuvieran la posesión del bien. Obviamente, si él pide la devolución del bien, va a tener que reintegrar
el dinero recibido en concepto de indemnización, si es que la misma procede. ¿Eso dónde va a estar establecido? En la sentencia judicial. ¿Por qué? Porque va a haber una acción judicial de retrocesión y es un juez el que va a decir si procede o no procede. Y si procede, más allá de que diga, llegado el caso de ser viable, que tiene que devolver el expropiante el bien, el expropiado debe devolver el dinero con más los intereses y depreciación monetaria. Nunca vi ninguna acción de retrocesión. No vi ninguna en los años que tengo y soy un poquito mayor que ustedes. No vi. ¿Por qué? Porque en general el expropiante, salvo casos especiales, al año, a los 2 años, ya no tiene el dinero recibido en ese concepto, ya lo colocó en otro lugar, lo utilizó, no pasa por ahí por el lugar siquiera para ver si se hicieron los trabajos. Pero puede pasar que se dé esta situación, sí puede pasar, y por eso la ley lo permite. ¿Se entendió hasta acá? ¿Todos? Bien. Cuando se le da destino distinto al que establece la ley de utilidad pública, en este caso, el destino no tiene que guardar ninguna relación de conexidad con la utilidad pública establecida. Eso dice la ley. Para que proceda no tiene que guardar ninguna relación de conexidad con la utilidad pública establecida. Ahora bien, tiene que ser bastante burdo para que esto proceda. Es decir, si hay utilidad pública, aunque sea diferente, no va a proceder. Si en vez, como les dije el otro día, si en vez de hacer una escuela, hacemos un hospital, no va a proceder. O hacemos una plaza, o hacemos un puente, o hacemos un camino porque era necesario, porque había que transitar por ahí, porque la gente no tenía por dónde pasar, y es utilizado por la comunidad, siempre tienen que recordar el principio general de la expropiación hace referencia siempre que tienen que darse los 4 elementos. Y uno de los elementos fundamentales es el uso de la comunidad. ¿Tá? Esto, el uso directo o indirecto. Si la comunidad, ¿por qué digo el uso asimilándolo al dominio público? Porque en realidad, en la ley de expropiación, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tiene que estar bien definido cuál es la utilidad pública. En la expropiación, la utilidad pública puede ser variada, porque puede ser que lo usen para hacer un camino, puede ser que lo usen para hacer una plaza, puede ser que lo usen para hacer un edificio público, como también puede ser que lo usen para hacer un centro cultural, ¿ah? O que lo usen para, como se ha dado, para continuar una fuente de trabajo de un lugar que es fundamental para la comunidad. Entonces, en ese sentido, siempre en la expropiación lo que va a primar es que haya utilidad pública. Si hay utilidad pública, no va a proceder la expropiación. En este caso, no va a proceder, no la expropiación, sino que no va a proceder la retrocesión. Si yo no le di la utilidad que decía la ley como expropiante, pero le di una utilidad que es pública y es similar, no va a proceder la acción de retrocesión. ¿Y quién es el que va a verificar esta situación? Al juez al que le toque decidir, ¿está? Si hay guarda una relación de conexidad o no. ¿Está? En ambos casos, siempre va a tratarse de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta yo si me preguntan de retrocesión? Primero, ¿desde dónde se cuenta? ¿En qué momento? ¿Desde qué momento puedo estar pensando en la retrocesión? ¿O qué tiene que pasar para que proceda? Tiene que estar perfeccionada la expropiación. Además de estar perfeccionada, no se le tiene que haber dado destino en el término de 2 años o le tuvo que haber dado un destino totalmente distinto al que establece la ley de utilidad pública. ¿Quién lo puede pedir? El antiguo propietario, el que llamábamos expropiado. Puede pedir la devolución cuando se dan estos supuestos y él va a tener que devolver lo recibido en concepto de indemnización con más la depreciación monetaria e intereses. ¿Contra quién puede iniciar esa acción de retrocesión? Contra el expropiante, sea quien fuese el designado, o terceros que hubiesen adquirido el bien. ¿Y cómo sabemos qué juez interviene? Si hubo un proceso judicial, va a intervenir el mismo juez que intervino en el proceso judicial. Si no hubo un proceso judicial, el que hubiese correspondido en caso de haber habido. Siempre el mismo juez que hubiese estado para el tema de establecer el monto de la indemnización. Un segundo. Perdón.
Por favor, Guada. Ahora, disculpen estas pequeñas situaciones mínimas. Ahora, esto es lo que implica la retrocesión. Perfeccionada, dos supuestos, quién lo pide, contra quién, y en sí, quién va a decidir, siempre el juez que le corresponde entender si hay retrocesión por que no se le dio destino alguno, o si hay retrocesión porque el destino es totalmente distinto al que declara la ley de utilidad pública. Dentro de este tema, ya nosotros habíamos visto lo que era la expropiación parcial que se podía realizar, habíamos visto lo que era la obra de ejecución diferida o expropiación para obras de ejecución diferida. Hay otro tema que también se ve dentro de la ley de expropiación, que es la ocupación temporánea. ¿Ah? Este es el último tema que se ve dentro de lo que es expropiación, es el último tema que está en la ley. Y en este caso, no estamos hablando de una extinción del derecho de propiedad en principio, sino que estamos hablando del uso transitorio de una cosa. Entonces, primero vamos a dar como una idea, una definición, y después lo vamos a explicar. Se dice que cuando por razones de utilidad pública fuese necesario el uso transitorio de una cosa determinada, mueble o inmueble, podrá procederse a su ocupación. Ya sea que provenga de ese uso de una necesidad anormal, llamada urgente, llamada imperiosa, o súbita también, o de una necesidad llamada normal no inminente. Si quieren llamarla una necesidad común, ¿ah? No un hecho extraordinario. Y acá hay que diferenciar, siempre estamos hablando de un uso por una necesidad. No estamos hablando de una extinción, en principio, del derecho de propiedad. Y acá hay que diferenciar lo que es la llamada necesidad anormal, necesidad urgente, necesidad súbita, necesidad imperiosa, algo que no se puede, extraordinaria, si les gusta la palabra, ¿sí? Siempre nosotros decimos necesidad anormal, porque no es la común, no es la urgente, perdón, no es la diaria, digamos, ¿sí? Es algo extraordinario, es algo súbito. Como es algo extraordinario, es algo absolutamente súbito, no necesita de una ley que declare la utilidad pública de ese uso. No necesita de una ley que declare la utilidad pública. Profe, ¿y un ejemplo? Ahora lo vemos esto, Mariana. No da lugar, escriban todo y yo ahora les doy un ejemplo. No da lugar como consecuencia de que esto es algo súbito, extraordinario, así como no hay una ley que declare la utilidad pública, tampoco da lugar a una indemnización. Y puede ser dispuesta directamente por la administración. ¿Cuánto va a durar? Dura mientras dura, ¿qué? La necesidad. Mientras está teniendo lugar ese hecho extraordinario, ese hecho súbito. ¿Ah? Mientras dure esa necesidad o ese hecho extraordinario, ese hecho súbito, va a durar esta ocupación. Dijimos que no da derecho a indemnización, y acá hay que hacer una aclaración. No da derecho a indemnización, salvo que la cosa hubiese sido usada después de terminada esa necesidad o de cubierta esa necesidad para otros fines, o para reparar daños y perjuicios que sean consecuencia de esa necesidad. Por ejemplo, tenemos una grave inundación. ¿Se acuerdan lo que es muy triste, pero se me ocurre un ejemplo real? ¿Se acuerdan la inundación que pasó en La Plata cuando llovió un montón hace unos añitos atrás, que murió mucha gente? Y en ese momento, para rescatar a las personas, Juan, que tiene en su casa un bote hermoso, grandísimo,
le tomamos el bote para ir a buscar a la gente y sacarla de ese estado que se estaban absolutamente inundando y que muchas terminaron ahogadas, esa ocupación temporánea del bote de Juan o del gomón, con motor de no sé cuántos caballos de fuerza, esa ocupación de ese bote de Juan, no podemos esperar que salga una ley que diga que porque se está inundando es necesario usar los botes más cercanos, los que estén cerca, para rescatar a la gente, ¿sí? Tampoco le da derecho a Juan a decir, pero Calenchu, me usaron el bote, páguenme por ir a buscar a la gente y llevarla de un lado a otro. ¿Tá? Mientras dure ese estado de necesidad urgente, ese uso de ese bote para ir a buscar a las víctimas y sacarlas del lugar donde estaba inundado y trasladarla a un lugar seco o trasladarla para su atención a un lugar donde haya un médico que lo pueda cubrir con lo que les estaba pasando, eso es una ocupación temporánea. Lo puede disponer directamente la administración, no necesita, dada la urgencia y la necesidad de ninguna ley que así lo declare, no le da derecho a ninguna indemnización al dueño del bote por el uso que se haga de la misma. Dice, salvo que sea utilizada para otros fines o la reparación de daños y perjuicios. Ahora, si yo después que termino de todo eso, baja el agua y el bote me lo llevo, lo tiene la administración y se lo lleva el intendente el fin de semana para ir a pescar a la laguna de Chascomús, y eso lo va a tener que pagar. O si como consecuencia de todo ese traslado resulta que lo dejo al bote en un lugar mal colocado y viene un auto que no lo ve, el bote estaba estaba subiendo la explanada y se lo lleva puesto y lo rompe todo, por decirle algo, también da derecho a reparación de ese daño, ¿sí? Pero no en el uso. En el uso efectivo para cubrir esa necesidad, no puede pedir ninguna indemnización a cambio. ¿Se entiende la idea? ¿Todos entienden? ¿Sí? Eso es cubrir una necesidad absolutamente extraordinaria, ocupando en este caso, si hablamos del bote, hablamos de un bien mueble registrable, ¿sí? Puede darse en otras situaciones, puede darse ocupar un club o ocupar un club, una sociedad de fomento cercana para que las víctimas puedan dormir porque tienen toda la casa inundada. Bueno, la venta de los víveres recopilados es otra cuestión, también, pero no tiene que ver con la ocupación temporánea ahí. ¿Cuál sería el ejemplo? Es otra cuestión, es otro delito, eso es malversación. Depende de quién se los dé y cómo lo dé, pero no tendría que ver con la ocupación temporánea. Porque esos bienes salieron, si fueron entregados, no sé quién fue que dijo el ejemplo, pero no sería ocupación temporánea, sería otra cosa, pero no ocupación temporánea. Ocupación temporánea estamos diciendo que alguien tiene la propiedad de un bien que es ocupado para satisfacer una necesidad absolutamente extraordinaria, una necesidad que es pública, que no le da derecho a indemnización y por esa ocupación mientras dure esa necesidad y que puede ser dispuesta directamente por el Estado. No tiene mucha relación, sí, pero son cosas distintas el ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la recopilación el ejemplo es distinto con la ocupación temporánea. Yo en la parte de la inundación puedo recolectar víveres, y ese recolectar víveres no tendría nada que ver con la ocupación temporánea que yo te estoy diciendo. Yo puedo recolectar víveres en nombre de un tercero, quedarme con esos víveres en vez de mandarlos a otro lugar. Bueno, es toda una situación compleja. El tema de los hoteles es bastante discutible. Si da lugar o no da lugar por el uso a una indemnización, porque en realidad el Estado tendría manera de preverlo y de armar otros lugares sin necesidad de ocupar hoteles. Es bastante discutible. Estamos hablando de algo que no se pueda prever. Y en el tema de los hoteles que fueron usados. Como sí. ejemplo que, ponele, se me está incendiando la casa y tienen que entrar de la casa del vecino, ahí sería a apagarme el fuego de mi casa. No, pero eso es otra cosa. Eso es si yo tengo que entrar a una casa para apagar el fuego rompiendo una puerta, ¿sí? Esa rotura de esa puerta lo tienen, digamos, yo estoy hablando de ocupar un bien de un tercero como Estado, ¿sí? La administración, cuando yo digo administración hablo del Estado, de ocupar un bien de un tercero para satisfacer una necesidad pública absolutamente extraordinaria. Entonces, no tiene que ver ni con que se me esté incendiando a mí la casa y que venga alguien y rompa algo. Ahora sí, para
Si es un incendio general, donde hay varios sectores que están incendiándose, no sé, en el sur, que hubo bastantes incendios, como hubo en el norte, y necesito para apagar el incendio, sacar todas las aguas de las piletas y utilizar todos los fuentones de todos los que están alrededor, o sacar las cisternas que sean movibles, muchos de los, no me salen los nombres ahora, de los tanques de agua, muchos de tanques de agua son de plástico que se pueden mover. Si para apagar esos incendios hay varios tanques de agua movibles que tienen las casas, y yo necesito el agua y necesito el tanque que está en esas aguas para llevar y trasladarlo, el quitar y el llevarlo podría ser una ocupación temporánea, ¿sí? Para apagar ese incendio. Ahora, romper la puerta de la casa al lado del vecino porque se le está incendiando la casa no es ocupación temporánea, ¿sí? Eso es cubrir una necesidad imperiosa y en realidad el que está rompiendo la casa no estaría cometiendo una rotura que daría lugar a un daño sin perjuicio ni tampoco estaría cometiendo un daño. Igual el daño culposo no existe. El daño siempre es doloso, el daño culposo como delito no existe. Si yo, como consecuencia de un choque, le rompo la casa al vecino, no es penal, ¿está? Podré resarcir los daños de perjuicio civil, pero no es un delito penal. ¿Por qué? Porque yo no tuve la intención de romperle la casa. Como consecuencia del accidente se rompió la casa porque lo choqué. Le tiré la reja abajo, ¿sí? Entonces no hay que confundir una cosa con otra, ¿sí? El tema de vender o revender la mercadería recibida en concepto de para esto que decían de para los inundados, es otra cosa. Es un delito, es otro tipo de cuestión. Acá estamos hablando de algo que es de un tercero, que lo voy a usar para satisfacer una necesidad y después se lo voy a devolver como Estado, ¿tá? Para cubrir una necesidad. Sí, pero los colegios, sí, puede ser, sí, podría ser la ocupación temporaria. Más que ocupación temporaria es otra cuestión, porque no es una necesidad urgente. Podría ser una ocupación temporánea normal. Siempre tienen que recordar que para que sea ocupación temporánea anormal, el hecho no tiene que ser previsible. Si el hecho es previsible, no sería anormal, ¿está? Porque es algo que yo puedo prever, y como lo puedo prever, puedo juntarme, sacar una ley, un acto administrativo fundado en ley para tal circunstancia, que es lo que viene ahora. Esto es, la anormal es extraordinaria, no la puedo prever. La inundación esa fue un claro ejemplo de lo que no puedo prever. Los incendios forestales que salen de un día para el otro y que hay mucha sequía y que de pronto uno prende un fosforito y se incendia medio lugar, no es algo que pueda prever. Un desborde extraordinario porque viene una crecida del río, a veces lo puedo prever y a veces no, pero generalmente la lluvia extraordinaria, con esas características como ocurrió en ese momento en La Plata, no podía preverse, ¿sí? ¿Se entiende? En el tema de la pandemia hay cosas que pudieron preverse y hay cosas que no. Entonces hay cosas que podrían entrar en la ocupación temporánea y hay cosas que no podrían entrar. Dependiendo de la situación, podría ser discutible. La otra necesidad es la necesidad normal, esta que les digo que es diferente a la anterior. Esta sí necesita una declaración de utilidad pública. Y esta declaración de utilidad pública puede hacerse por una ley o por un acto administrativo fundado en ley, en general por una ley. ¿Y qué debe establecer? Debe dar lugar por ese uso a una indemnización. Algo así como un canon por el uso, ¿tá? No estamos extinguiendo el derecho de propiedad. Estamos utilizando un bien o usándolo por un periodo de tiempo que no puede exceder los 2 años. ¿Ah? Es un uso de un bien que no puede exceder los 2 años. Ese uso, como es algo previsible, tiene que estar fundado en una ley que declare la utilidad pública. Además, le va a dar al propietario de ese bien un derecho a una indemnización. La palabra sería un canon. ¿Por qué? Porque él no está extinguiendo su derecho de propiedad, sino que está como cobrando un alquiler por el uso que se hace de eso. Ahora, acá va a depender del tipo de situación. Puede inclusive producirse una ocupación temporánea normal de un determinado terreno adyacente a una obra pública para extraer materiales.
Todavía no llegamos ahí, Mariano, ahora lo vamos a ver eso. Ahora lo digo. Por ejemplo, para extraer materiales. ¿Se acuerdan que dijimos que uno podía, tener bienes, los que eran indispensables cuando hacía una expropiación, eran aquellos que los que sí o sí necesitábamos para que la obra se realice. Y después había bienes convenientes. Esa conveniencia podía ser material o podía ser financiera. Dentro de los bienes convenientes dijimos los terrenos adyacentes para extraer cantera, piedra, para poner el obrador, para guardar herramientas o maquinarias. Puede ser que en vez de expropiar, se haga una ocupación temporánea de esos terrenos, por el término de 2 años. En vez de expropiar terrenos adyacentes, se haga una ocupación temporánea de esos terrenos adyacentes por el término de 2 años. ¿Para qué? Para poner el obrador, para extraer piedra, para guardar maquinaria. Vencidos los 2 años, ¿qué va a pasar? Vencidos los 2 años, el bien debe ser devuelto a su propietario. ¿Qué pasa si no se lo devuelve el Estado? El propietario, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que intimar fehacientemente la devolución del bien. Intimarlo fehacientemente, por ejemplo, mandando una carta de documento en este caso, la administración, que supuestamente es el Estado o el tercero autorizado. Siempre recuerden que era el sujeto, era el Estado o alguien autorizado por el Estado. ¿En dónde? La ley que declara la utilidad pública del uso de ese bien en este caso. Si pasado, acá están los 30 días que dice Mariano, si pasado 30 días el bien no le es devuelto a su propietario, entonces, ¿qué puede hacer el propietario? Puede decir, bueno, te gustó tanto ocuparme el bien, entonces ahora quédatelo. Ahora vamos a hacer una indemnización porque me vas a pedir la expropiación irregular. Va a tener que expedir, digamos, la expropiación irregular. No se enloquezcan mucho con esto. Lo importante es que sepan la diferencia entre una ocupación urgente, extraordinaria, anormal, imperiosa, en la cual no hay pago de indemnización, y no hay toma de posesión, no hay extinción de la propiedad, sino que hay una ocupación de un bien de un tercero, de su propietario, por un periodo de tiempo determinado, mientras dure esa necesidad, que no va a dar derecho a indemnización, salvo los daños y perjuicios o los usos para otros fines. Va a durar mientras dure esa necesidad extraordinaria, algo que no se puede prever. Por eso no hay una ley que declare la utilidad pública. En la normal, en cambio, necesita sí una previa declaración de utilidad pública. ¿Por qué? Porque es algo que se puede prever. Yo puedo prever que voy a usar ese bien determinado y que el plazo máximo que tengo va a ser de 2 años. ¿Por qué? Porque lo establece así la ley que declara este tipo de situaciones. La ley de expropiación que habla de este uso temporal, esta, digamos, ocupación temporal. Me va a dar derecho, como consecuencia de esto, a una indemnización. Puedo llegar por un acuerdo a fijar ese monto. Más que indemnización, el nombre correcto sería canon, ¿sí? Porque es una cantidad de dinero que me van a pagar por usarme ese bien. Nino, por usar el bien que yo tengo en esta necesidad, que en este caso es una necesidad que se pudo prever, una necesidad normal. Me van a pagar un canon por el término de 2 años. Si vencidos esos 2 años no me devuelven el bien, yo tengo que intimar fehacientemente su devolución. Si en el término de 30 días no me lo devuelven, digo, te gusta tanto, quédatelo. Pero vamos a iniciar la expropiación irregular. ¿Por qué es irregular? Es lo mismo que dijimos, ¿se acuerdan cuando hablamos de que lo que me quedaba a mí no me alcanzaba para nada? Porque no estaba en la ley que declara utilidad pública. Pero como consecuencia de las acciones que tienen lugar, en este caso por la acción de la administración de no devolverlo, entonces irregularmente se va a pedir la totalidad, en este caso se va a pedir la expropiación, no la totalidad, sino realmente la expropiación del bien, se va a extinguir el derecho de propiedad. ¿Entendieron esto? Esto no necesita un reclamo administrativo, ¿sí? No hay necesidad de una reclamación administrativa. ¿Por qué? Porque ya lo intimé fehacientemente en la devolución, no me devolvió el bien, no necesito
lo que se llama una acción administrativa, sino que directamente puede iniciar la acción judicial de expropiación irregular ante el juez, en el cual fijamos el monto en concepto de alquiler, o si hubo un acuerdo ante el juez que le hubiese correspondido. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí o no? ¿Sí? Hola Ale, ¿cómo estás? Sí. Bien, ahora vamos a, según me dijo, entendí, tenemos que salir y volver a entrar, según dijo la licenciada doctora Moro. Sí, quedan 2 minutos de clase, así que cerramos esta reunión, empezamos otra y así podemos seguir. ¿Les parece? Dale. Sí, dale. Bueno, creo que ya los 3 que estaban Recording grabando in ya los progress. habilité. Si hay alguien más. Sí, no. Y deshabilité la sala de espera, así que pueden entrar tranquilos, de nada. Quedarán 3 o 4, esperemos a que se terminen de conectar. Somos 32, pero éramos un par más. Creo. Sí, éramos 35 y no estaba Ale, me parece. Claro, por eso. Vamos a esperar unos segunditos más por si alguno Ingresa. acá hay 3, por si alguno a veces te tira error la contraseña y tenés que... Bueno, creo que 34, creo que ya podemos seguir. No. ¿Vos terminaste, Marce? Con este tema ya terminé, no sé cómo quieren ir haciendo. Bueno, si te parece, Ale, me das 2 minutos, 5, 10. Deja que saludos. Chicos, buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos de vuelta, así que vamos a... Buenas noches. Vamos a escuchar a Gaby. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a escuchar a Gaby y luego vamos a empezar con impuestos. La idea, yo había hablado con los chicos la clase pasada, cuando dimos agentes de retención y agentes de percepción, y yo les había prometido hacer unas imágenes, mostrarles una imagen de cómo está en una factura una percepción, y cómo es una orden de pago, y cómo son los certificados de retención. Si les parece, si les interesa, les comparto unos minutos la pantalla,
y les muestro para que ustedes puedan ver lo que explicamos en teoría en un ejemplo práctico, ¿sí? ¿Les parece? Son 2 minutos nada más, pero como para que ustedes lo puedan ver. Sí, profe. Bien. Primero que nada, a ver, vamos a compartir la pantalla acá. A ver si se ve. Sí, se ve, ¿no es cierto? Por cuestiones lógicas, tapé los datos de mis clientes, porque para no ventilar información, por eso está todo tachado, pero bueno, la idea, el objetivo es que ustedes puedan ver. En este caso, yo les voy a mostrar la secuencia de la emisión de una factura y el pago de un comprobante con los certificados de retención, ¿sí? Nosotros emitimos, esta es una factura de un lugar que es un centro de salud, que también tranquilamente podría ser un médico, que le emite una factura a una prepaga, ¿sí? ¿Correcto? ¿Quién es el que está emitiendo la factura en este caso? El médico o la institución de salud. ¿A quién se la emite? A una obra social, que en este caso es Swiss Medical. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿quién es el que va a hacer la retención en este caso? Yo le emito, supónganse que yo soy médico y Gabriela Moro le factura a Swiss Medical. ¿Quién va a hacer la retención y quién va a ser el sujeto que sufre la retención? El sujeto que sufre Soy medical. es el médico. El sujeto que sufre la retención es el médico y el agente de retención es el que tiene que pagar, es el que va a pagar esta factura, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? La factura se emitió por un importe exento, porque hay cuestiones que tienen que ver con la salud que no tributan IVA, por una parte grabada, y luego se le sumó el IVA, que en este caso es el 10,5, y se llega al importe total del comprobante, ¿sí? Estos montos que están acá, el importe exento y el importe grabado, esta base de facturación, que sería el neto, los 90.000 pesos estos que están acá, que no sé si los llegan a ver, que yo los escribí a mano, son la base sobre la cual luego me van a utilizarla para poder practicarme las retenciones, ¿sí? A ver si yo cambio acá, si se ve o... Sí, bien. En el momento que me pagan esa factura, que en este caso, como ustedes ven acá, es la factura 447, acá arriba a la derecha se puede ver el número de la factura. En el momento que a mí me van a pagar esa factura, ¿qué es lo que hace Swiss Medical? Me emite una orden de pago, ¿sí? Esa orden de pago, ¿qué es lo que tiene? Tiene toda la información de lo que me están abonando. Me dicen, acá lo que pinté en naranjita, acá al costadito. Te vamos a pagar la factura 447, ¿sí? Por 92.846,39. De ahí me restan unos ajustes que ellos me hicieron por unos copados que no se descontaron, bla, 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 y me dicen, mi base de pago son 91.394,39. Ahora bien, de eso te tengo que restar retención de impuesto a las ganancias, 435, retención de ingresos brutos de capital federal, 889, retención de IVA, régimen general, 1944,25, y retención de SUS, que es cargas sociales, 115,73. Eso totaliza 3.385,50 de retenciones. ¿Cuánto me van a pagar? 88.008,89. Y me van a entregar un cheque del Banco Santander Río por ese importe. ¿Qué es lo que quiero decir acá? La factura que yo había hecho era por 92.846,39. ¿Qué voy a estar cobrando? 88.008,89 en efectivo o cheque, y el resto lo voy a estar cobrando también, pero mediante certificados de retención, que yo los voy a usar para descontar de los tributos que corresponda. Cuando presente ganancias anual, utilizaré estos 435, cuando haga la presentación de ingresos brutos o de IVA mensual, me tomaré a favor estos 889 y esto en 1944, lo mismo cuando haga la presentación de cargas sociales, podré deducir estos 115,73. En definitiva, esto, si bien no es dinero, como sí es esto, que es un cheque del cual yo puedo disponer, sí va a poder ser utilizado como pago a cuenta del impuesto. En algunos casos, que lo voy a poder recuperar
de manera más inmediata, porque se van a utilizar en impuestos que se liquidan de manera mensual, y en otros casos en impuestos que se van a liquidar de manera anual. Piensen ustedes que una retención de ganancias que a mí me hacen en enero del 2021, recién la voy a poder utilizar en junio, julio del 2022, porque ganancias del 2021 vencen el 2022. O sea que en ese caso, esta retención que me hacen ahora desde el punto de vista financiero a mí me perjudica, porque me están sacando dinero que vale X plata hoy y voy a tener la misma cantidad de dinero para utilizar a favor dentro de un año y pico, ¿sí? Entonces, esto es una orden de pago y esto es una operación de retención. ¿Cómo son los certificados de retención? Tienen los datos del agente de retención, tienen los datos acá del sujeto que sufre la retención, tiene un número de certificado, tiene el detalle del tributo que están reteniendo, el detalle de los distintos documentos que conforman esta operación y la base acumulada para realizar el cálculo de la retención. En virtud de la base acumulada se van a aplicar ciertas escalas y es lo que van a terminar reteniéndole al contribuyente. No nos vamos a meter en esa cuestión porque ella es una cuestión más de impuestos, de qué base se toma, cómo se hace el cálculo, pero bueno, sobre cada uno de los impuestos que me retienen hay un certificado de retención. En este caso hay un certificado de retención de ingresos brutos, ¿sí? Que en este caso es de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Más abajo tenemos el certificado de retención de IVA, ¿sí? Que fíjense que la base de la retención para el IVA no es el monto neto grabado, sino que se utiliza el IVA que yo facturé. En este caso te retienen el 80% del IVA facturado. Para abajo tenemos la retención de cargas sociales. Cada una de estas retenciones se calcula de una manera diferente. Lo importante que ustedes tienen que tener en cuenta es, yo emití una factura y en el momento que me pagan, me realizan retenciones. Quiere decir que de lo que yo le había facturado, me van a pagar de menos. Y la diferencia me la dan en certificados de retención. Este sería un ejemplo en la práctica de una factura que yo emití por 92.846, de lo cual terminé cobrando en efectivo solamente 88.008. A ver, ¿qué preguntan ahí? No. A ver, profe, el centro de salud no debería hacer un ajuste por inflación, pero esto igual no tiene nada que ver con las retenciones, el ajuste por inflación, ¿sí? El ajuste por inflación es a los fines de exposición. Si vos tenés 400 pesos de crédito, cuando te lo vayas a computar son 400 pesos, ¿sí? Que después vas a ver que hay cuentas que se ajustan por inflación y cuentas que no se ajustan por inflación. Van a ver los rubros monetarios, los no monetarios, no sé si todos ya dieron estados contables, técnicas de evaluación, pero hay cuestiones que se ajustan y cuestiones que no se ajustan. Estos serían, en teoría, rubros monetarios que no sufren ajuste por inflación, ¿sí? Pero eso es a los fines de exposición. Yo estoy hablando en el ejemplo práctico, no te marees con si ajuste por inflación, estados contables, o sea, pensá que es una persona física que no hace estados contables, nada de eso. Yo te emito una factura a vos y vos en el momento de pagar, ¿qué haces? Me das una parte con un cheque, como está en el ejemplo acá, 88.000 con un cheque y todo el resto con un papeles que son certificados de retención, que yo los voy a poder utilizar para descontar de cada uno de los tributos que se trate. Esa es la idea de la retención, ¿sí? Es un sujeto que me tiene que pagar a mí, en el momento de entregarme el pago no me va a pagar la factura total tal cual yo la facturé, me va a dar una parte en efectivo, transferencia o cheque, y el resto me lo va a dar con certificados de retención. Como yo les dije en el ejemplo de la práctica, el agente de retención es alguien que me tiene que abonar, y en el momento de abonar, me retiene, me quita, me saca una cantidad X de dinero en concepto de retención, ¿sí? Yo esas retenciones las voy a usar como pago a cuenta del impuesto que corresponda. La diferencia, sí, me la van a abonar, sea en efectivo, cheque o transferencia. ¿Se entiende la idea de lo que tiene que ver con la retención? ¿Se pudo visualizar en el ejemplo cómo sería que te pagan de menos una factura o no? Sí, profe. Bien. Siguiendo, ¿sí? Bien. Siguiendo, vamos a ver si lo tengo acá, el mismo.
Creo que sí. Vamos al otro ejemplo. El otro ejemplo que les había dicho yo. ¿Cómo operaba un agente de percepción? Un agente de percepción es alguien que me va a facturar a mí, ¿sí? Es un proveedor mío, que me puede estar facturando un servicio o me puede estar facturando la entrega de un bien. En este caso, esta es una empresa que me factura a mí, que soy el sujeto que sufre la percepción, y me vende papel, ¿sí? Fíjense que está todo el detalle de la factura, lo que me está vendiendo, tenés un subtotal, tenés el IVA, esta es una factura A, tenés el total, y acá hay un importe que dice impuesto, 1.343,82, no sé si lo llegan a ver, esto que estoy moviendo el mouse acá, ¿sí? Fíjense que acá dice, percepción de ingresos brutos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6%, o sea, que me sumaron al costo del producto y al impuesto al valor agregado, me sumaron un ítem más, que es un pago a cuenta de ingresos brutos. Pero acá no me están pagando, acá yo estoy comprando y estoy pagando como ese sobrevalor, ¿sí? Porque no es un sobreprecio, estoy pagando un plus. Ese plus que yo estoy pagando de más se denomina percepción, ¿sí? Puede haber percepción de distintos tributos. Acá hay otro ejemplo, también, en la compra de, a ver, ¿qué dice? Al total se suma, no, fíjate que vos tenés 22.397 es el neto. Sobre eso calculás el IVA de 4.703,38. Y sobre eso le calculás, le sumás además los 1.343. Todo eso da 28.444,27. En el total tiene que estar incluida la percepción. Si no hubiese sido este contribuyente agente de percepción, hubieses pagado los 28.444 menos los 1.343, ¿sí? Acá hay otro ejemplo de otro proveedor de también papel. Fíjense, abajo en el detalle de la factura. Subtotal, 23.300, IVA del 21, percepción de ingresos brutos, capital federal. El total final a pagar es el subtotal, más el IVA, más la percepción. Otro ejemplo, una pinturería. Fíjense que acá tiene un subtotal, ¿sí? Un descuento, calcula el IVA, y acá este contribuyente que me está vendiendo a mí es agente de percepción, no solo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino de Provincia de Buenos Aires, con lo cual me suma una percepción de ingresos brutos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y una percepción de ingresos brutos de Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires, o sea que me está cobrando dos percepciones. Yo las podré utilizar siempre y cuando esté inscripto en ambas jurisdicciones. Y acá tenemos una de servicios, por ejemplo, esta factura de Telecom, fíjense que tienen el detalle del neto grabado, y dentro de los impuestos tiene el IVA, pero tiene una percepción de ingresos brutos y a su vez tiene también una percepción de IVA. O sea que me están cobrando un importe por encima de lo que sería el costo del servicio más el IVA, y una partecita la voy a usar para pagar ingresos brutos y otra partecita la voy a usar para descontar de ingresos brutos. Y acá hay otra factura también de personal, y fíjense que tiene IVA del 21, IVA del 27, impuestos internos, percepción de IVA, percepción de ingresos brutos. ¿Qué es lo que quiero decir? Aquellos que están destinados, o sea, que fueron designados, no destinados, que fueron designados como agentes de percepción, pudieron ser designados como agentes de percepción de diferentes tributos. Al momento de emitirme la factura, me van a cobrar un plus en concepto de esa percepción, que podrá ser de IVA, que podrá ser de ingresos brutos de una o varias jurisdicciones. Ese plus que me están cobrando a mí de más al emitirme la factura se llama percepción. Y del mismo modo que ocurría con las retenciones, en el caso anterior, lo voy a poder utilizar como pago a cuenta del tributo que se trate. En este caso, en el caso de las percepciones, están incluidas en una factura de un producto que estoy comprando o de un servicio que estoy abonando, ¿sí? En este caso no soy yo la persona que tiene que cobrar y me pagan de menos. En este caso soy yo la persona que tiene que pagar por la compra de un producto, de un servicio, y estoy abonando ese plus. Tanto lo que me pagan de menos como ese plus que yo abono de más en el momento de realizar la compra, los voy a poder tomar a cuenta del impuesto que se trate.
tanto el sujeto que es agente de retención como el sujeto que es agente de percepción son responsables por deuda ajena. Ellos deberán obligatoriamente depositar al fisco que corresponda estos pagos a cuenta a mi nombre. Si no lo hacen, vamos a ver después que las sanciones que les pueden corresponder son muchísimo más graves que las que le puede corresponder a una persona que no paga un impuesto que es propio, ¿correcto? Ellos están quedándose con dinero de terceros y no lo están depositando. Depende de los montos de que se trate, puede llegar inclusive a aplicarse lo que serían las normas de la ley penal tributaria, ¿sí? A ver, vamos a, esperen un segundo, voy a dejar de compartir. ¿Se entiende la idea? ¿Se pudo visualizar un poquito mejor en el ejemplo lo que yo trataba de decirles el otro día con palabras de la diferencia de una retención y una percepción? ¿O embarullé más con el ejemplo? Con sinceridad. ¿Se entendió? Bien. ¿Sandra sola? Bien, bien Gaby, ahí está. Bien, Gaby, se entendió. Bien. Porque el que nunca lo vio, y capaz escuchás la teoría y te dice, no, porque la percepción es un plus que está en la factura, y capaz si no lo viste, o nunca tuviste la posibilidad, como me pasó a mí cuando cursé esta materia, de haber trabajado en algo que tenía que ver con la carrera, de haber podido manejar una factura, identificar una percepción. Hay cuestiones que tienen que ver con impuestos que ustedes no necesariamente tienen que saber a esta altura de la carrera. Entonces se puede complicar comprender ciertas cosas. Al visualizarlo en un ejemplo, tal vez no le quede súper claro, pero por lo menos no está tan colgadito como si fuera solamente lo que tiene que ver con la teoría. Más que nada en esa historia. Bueno, esperemos que en el parcial lo puedas resolver, Mariano, esperemos que sí. Bueno, por mi parte eso es lo que me quedaba a mí por terminar de lo que habíamos visto de poder tributario y de obligación tributaria, que ya en teoría esos dos temas ya quedan finalizados, ¿sí? Con lo cual, habiendo visto esto que dijimos de obligación tributaria, de ese vínculo entre el contribuyente y el fisco, en donde el fisco mediante una ley me va a exigir el pago de un tributo, vamos a comenzar a ver con Alejandro el primero de los grandes 3 grupos de tributos que vamos a desarrollar, que son los impuestos. Los dejo en la compañía de su excelencia, el doctor Alejandro Nicolás Belianitis, la clase suya, excelentísimo, adelante nomás. Qué presentación te tiré, estás muteado, estás muteado. Y para no interrumpirte, una pregunta, quedan los modos de extinción de la obligación tributaria, ¿no? Quedan los modos de extinción de la obligación tributaria, sí, correcto. Perfecto. Bueno, vamos a empezar a ver impuestos. Ya vimos recursos tributarios, hoy vamos a comenzar con impuestos y seguiremos el sábado con la clase de impuestos. Lo primero que tenemos que decir es que el impuesto es una especie de tributo. Acuérdense que los tributos son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Y a su vez, las contribuciones especiales se dividen en contribución de mejoras, peaje y contribuciones parafiscales. Para dar la definición de impuesto, vamos a recurrir primero a la definición de tributo. Acuérdense la definición económica de tributo. La definición económica de tributo dice que un tributo es una detracción de parte de la riqueza de los particulares exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio y mediante ley para financiar servicios públicos indivisibles, recálquenlo, servicios públicos indivisibles, y en definitiva dirigirse hacia el bienestar general. Esa es la definición de tributo. Ahora que vamos a ver los tributos en particular, en todos los casos vamos a comenzar diciendo especie de tributo, bla, 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 bla. Obviamente, en el parcial, cuando diga especie de tributo, le podemos decir,
¿Qué es un tributo? Por eso, la base es el tributo. Y después vamos abriendo las ramas. Ahora sí, vamos a la definición de impuesto. Un impuesto es una especie de tributo exigido por el Estado en virtud de su poder de imperio para financiar servicios públicos indivisibles y, en definitiva, dirigirse hacia el bienestar general. Acuérdense que el tributo puede financiar, que me parece que a lo mejor dije algo muy rápido, el tributo puede financiar servicios públicos indivisibles, servicios públicos divisibles de demanda coactiva, o obras públicas, obras viales, o actividades especiales del Estado o de entes semipúblicos. En el caso del impuesto, subrayen servicios públicos indivisibles. Acá lo tienen que subrayar, no cuando hablé de tributos. Cuando hablé de tributos, es más amplia la gama. Bien, reitero la definición para que quede clara. Impuesto es una especie de tributo exigido por el Estado en virtud de su poder de imperio y mediante ley para financiar servicios públicos indivisibles y, en definitiva, dirigirse hacia el bienestar general. Bien, vamos a ver cuáles son las características o caracteres de los impuestos. Las dos primeras características van a ser comunes a todos los tributos. La primera de ellas consiste en que el impuesto, por ser un tributo, es coactivo. Acuérdense que todos los tributos son de carácter coactivo o coercitivo. No hay un contrato entre el fisco y los contribuyentes, sino lo que hay es una imposición del fisco hacia los contribuyentes. La primera característica, se trata de, por ser un tributo, es coercitivo o coactivo. Segunda característica, tiene que ver con el principio constitucional de legalidad. El impuesto, por ser un tributo, siempre debe ser creado a través de leyes. No hay tributo sin ley. Nullo tributum sine legem. Todos los tributos, y el impuesto es un tributo, deben ser creados a través de leyes dictadas por el Poder Legislativo, ya sea de la jurisdicción que corresponda. Tercer característica, los impuestos financian servicios públicos indivisibles. Vuelvo para atrás. ¿Qué es algo coercitivo? Algo obligatorio. Por ejemplo, Gaby, compartí pantalla. No le digo, Gaby, por favor, ¿tendrías la amabilidad de compartir pantalla si no tenés que hacer otra cosa? No, no, no. Gaby, compartí pantalla. Ahí la estoy obligando. Y algo coercitivo es una obligación. Pagar el impuesto no nos gusta. Ahí, listo, Gaby, muy bien. Ahí compartió pantalla Gaby, con lo cual, sí, señor, su excelencia. Excelencia, XC, excelencia. Muy bien. Así Ya se sé hace. que va XC, pero tipié mal. Bueno, está bien. Doctor con punto después de la DR, porque si no es una abreviatura militar. Las abreviaturas Bueno, militares. más o menos así, si me estás obligando. Suena más a servicio militar que... Y bueno, te estás hablando con un granadero, así que, bueno, ya podés. No, el granadero sos para toda la vida. Es más, de hecho, el sábado estuve para toda la vida. Bueno, seguimos. ¿Se entendió, Mariano? No sé, se me fue el chat. Futuro papá por la barba. No, ya la voy a cortar. Fueron circunstancias que no me permitieron cortarme la barba ni el pelo. Pero ahora me voy a tener que... Voy a poner a tono. Gracias. Facherito. Gracias. Bueno, ¿se entendió, Mariano, qué es lo coercitivo?
Bueno, se ve que se fue Mariano. ¿No se entendió qué es algo coercitivo? Sí, algo coercitivo es algo obligatorio. Coercionar o coaccionar. Coerción es sinónimo de coacción. Mediante la coacción obligás a alguien a hacer algo. Hay una coacción física y una coacción moral. Coacción física, te apunto a la cabeza y dices, si no me firmas este cheque, te mato. Coacción moral, si no me firmas este cheque, tiro al río a tu sobrino. Eso es la coacción o la coerción. En el caso de los tributos, si no me pagas el tributo, te puedo ejecutar fiscalmente y puedo denunciarte penalmente. Entonces, coercitivo quiere decir que el Estado te obliga a hacer algo. En este caso, a pagar el impuesto. ¿Ahora se entendió? De nada, Mariano. Bien. Le dijimos que la tercera característica es que el impuesto es coercitivo. Cuarta característica del impuesto serían de demanda coactiva. Sí, en realidad, Melody, lo que es de demanda coactiva es el servicio público indivisible. O sea, el impuesto, pero espera que lleguemos. Espera que lleguemos. Tercer característica del impuesto, dijimos las dos primeras. Se crea a través coercitivo y se crea a través de leyes. Tercer característica, subrayenla, financia servicios públicos indivisibles. Y le podemos agregar indivisibles de demanda coactiva. Un servicio público indivisible de demanda coactiva es aquel que, aunque yo no lo quiero usar, lo tengo que utilizar. Y a su vez, no se puede determinar el grado o medida en que ese servicio público llega a cada usuario. Ejemplo, un servicio público indivisible es el servicio público de defensa, otro el de justicia, otro el de seguridad. No podemos determinar el grado o medida en que llega el servicio de la policía a cada uno de nosotros. Por eso estamos hablando de que se trata de un servicio público indivisible, el que es financiado por los impuestos. Financia servicios públicos indivisibles de demanda coactiva, como vimos. Una aclaración de un error muy común en los exámenes. Suelen decir que el impuesto es indivisible. El impuesto no es indivisible. Lo que es indivisible es el servicio público que se financia a través de los impuestos, ¿sí? Por eso es importante que ustedes sepan que en este caso es un tributo que financia servicios públicos indivisibles de demanda coactiva, porque van a ver que va a haber otro tributo que va a financiar servicios públicos divisibles y que va a haber un tributo que no financia servicios públicos, ¿sí? Pero si ustedes nos dicen que el impuesto es indivisible, el impuesto no es indivisible. El impuesto es una especie de tributo que financia servicios públicos que tienen la característica de ser indivisibles y de demanda coactiva. Importante, porque a veces lo estudian, así lo leen rápido, y el hecho de dar mal esa respuesta significa que no comprendieron el concepto de lo que estamos hablando, ¿sí? Los tributos financian tal o cual cosa. En este caso en particular, servicios públicos indivisibles de demanda coactiva. Después sí ustedes deberán saber, ¿sí?, qué es un servicio público y qué diferencia un servicio público de demanda coactiva o no. Pero lo importante es que el tributo se utiliza para financiar esos servicios públicos y no que el servicio público, que el impuesto es indivisible. El impuesto no es indivisible, ¿sí? ¿Se entiende la aclaración que estoy haciendo? Porque es importante a los fines del examen. Perdón, Ale. Bueno, no, está bien, y ahí no sé, Mariano, si entendiste lo que dijo Gaby, es que el servicio público indivisible es aquel en el cual no se puede determinar el grado o medida en que el mismo llega a cada usuario. No puedo determinar el grado o medida en que me llega la actividad de los militares o de los gendarmes en la frontera. Eso quiere decir indivisible. Bien. Esa era la tercera característica, que el impuesto financia servicios públicos indivisibles. La cuarta característica
consiste en que el impuesto no tiene afectación de destino, salvo excepciones. Vamos a aclarar qué quiere decir esto. La riqueza que ingresa al Estado en concepto de impuesto no tiene un destino predeterminado, sino que va a parar, valga la frase vulgar, va a parar a la cuenta rentas generales, y desde allí se le da el destino que mejor convenga. El impuesto no tiene afectación de destino, pero dije, salvo excepciones. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber servicios públicos, impuestos que tengan afectación de destino. Esa afectación de destino debe encontrarse determinada en la ley de creación del impuesto. El ejemplo que damos siempre es el del incentivo docente. Impuesto que cuando se recauda al adquirirse un vehículo 0 kilómetros va a parar a la cuenta en donde se depositan los salarios docentes. ¿Por qué? Porque tiene afectación de destino. ¿Cuál es? Darle un incentivo económico a los docentes. Entonces, en ese caso, tiene afectación de destino. Pero la regla general es que el impuesto no tiene afectación de destino. Otro ejemplo de impuesto con afectación de destino es este que se creó a las grandes fortunas, que en teoría tenía, digamos, el destino de ir digamos, a financiar todas las cuestiones que tenían que ver con la pandemia, ¿no es cierto? Se creó también con esa finalidad específica y estaba establecido en la ley que crea el tributo la finalidad específica. Acuérdense ustedes cuando hablamos de los principios presupuestarios, que hablamos de un principio que era de no afectación de los recursos, ¿se acuerdan? Allá por el primer parcial que decíamos que todos los recursos iban a rentas generales, exceptuando aquellos que se crearan con un destino específico por una ley específica. Es decir, salvo que específicamente la ley lo diga, todos van a rentas generales. Esto va de la mano de lo que está comentando Alejandro, y las excepciones serían los ejemplos que comentamos, pero en líneas generales todo va a rentas generales. Muy bien. Esa dijimos entonces que era la cuarta característica. La quinta característica consiste en que quien paga un impuesto no recibe una contraprestación directa, sino solamente indirecta. ¿Qué queremos decir con esto? Yo pago un impuesto y no recibo nada a cambio, pero con ese impuesto se está financiando a la policía, a los gendarmes, al ejército, a la aviación, a la marina, que realizan una actividad en beneficio, en principio, de todos los habitantes del país. Entonces, no recibo una contraprestación directa, sino solamente indirecta. A su vez, la siguiente característica, que sería la sexta, consiste en que quien paga un impuesto no obtiene un beneficio. Ningún tipo de beneficio. ¿Por qué? Porque tiene que ver con otra característica que viene después, que es que la génesis del impuesto es la riqueza que yo tengo, la capacidad económica. Pero por ahora digamos que quien paga un impuesto nunca obtiene un beneficio, a diferencia de las contribuciones especiales que quien la paga siempre obtiene un beneficio, y de las tasas en las cuales puede obtenerse o no un beneficio. En este caso, nadie obtiene un beneficio cuando paga un impuesto. Esta dijimos que era la sexta característica. Sí, la sexta. Vamos por la séptima, que es la que mencioné antes. La génesis del impuesto consiste en la capacidad económica o capacidad contributiva de cada contribuyente. Es decir, que el pago del impuesto tiene que ver con la riqueza que yo detento, no tiene que ver con otra cuestión. Entonces, impuesto de automotor, ¿por qué? Porque tengo un auto. Impuesto inmobiliario, ¿por qué? Porque tengo una casa. Impuesto al cheque, con el impuesto al cheque, ¿qué se financia? El impuesto al cheque
va a rentas generales, no tiene una afectación específica, Sandra. ¿Mm? Y el impuesto al cheque no tiene afectación específica. ¿Bien? Una pregunta. La ley es la 25413, ¿no? La de impuesto al cheque, la del 6 por 1000. O sea, la Creo ley de que sí. solidaridad. No me acuerdo. A ver, Gaby, ¿te acordás? Creo que sí, pero ya te digo cuál es el número. Dame que la googleo. La verdad que de memoria. Sí, sí, Pero la de los creo créditos y débitos. Claro, exacto. tal cual, exactamente, Sí, porque en realidad como ley de 25413, exacto. claro, tal cual. Que Ok. depende, es del 6 por 1000, pero depende el contribuyente es de menos, y depende si sos pyme, en algún punto te lo puedes descontar, no te lo puedes. Es como que fue de 6 por 1000 originariamente, y después como que fue mutando. En teoría iba a ser por un tiempo cortito, después quedó in eternum, y después fue mutando en sus porcentajes, pero sí, es la 25413, correcto. Se decía Ah, ok. que era para fundaciones para discapacidad. Pero vamos ahí creo que están volviendo todos. Se cortó como abruptamente. Es que sí, se estaba por cortar y no se entusiasmaba. Perdón que me metan en un tema que no suele ser el mío, pero yo en su momento había escuchado, no sé si se estará cumpliendo o no, que había un porcentaje de lo recaudado por el impuesto al cheque que era iba a ir directamente al ANSES, pero no sé si eso ha sido verdad o no. Si después específicamente lo determinó. Se decía también que parte de ese porcentaje iba a las fundaciones que tenían chicos discapacitados. Era para la discapacidad. Sí, por eso creo que iba destinado al ANSES, un porcentaje de eso. Pero es para fundaciones. Fundación. Igual Mira, no sé bueno. igual no sé si se cumplió con eso, ¿eh? No. No se cumplió. No se cumplió. Bueno, ya pusiste Recording in progress. estamos todos más o menos, ¿no, Gaby? Sí, acá me preguntan a mí, pero la verdad que no lo tengo, la característica de 6 del impuesto que no llegaron a notar, pregunta Vanessa. A ver, las dos primeras son las comunes. La génesis del impuesto creo que me puso algo así, Ale. Quien paga impuestos nunca obtiene un beneficio. Mirá, vamos por orden. Bueno, quien paga un impuesto nunca obtiene un beneficio. Yo pago un impuesto y no obtengo nada a cambio. No. O sea, no tengo ni contraprestación, no obtengo nada a cambio, ni beneficio. No me beneficio al pagar un impuesto, al contrario. Pierdo parte de mi patrimonio y no obtengo ningún beneficio a cambio. No es como, por ahí ponerle en la contribución de mejoras, que yo pago porque me hicieron el asfalto y como beneficio obtengo
un aumento del valor venal del inmueble. En el caso del impuesto yo pago y no tengo beneficio. Pensá vos, cuando pagás un impuesto, ¿obtenés algo? A cambio, nada. ¿Tenés un beneficio? No. Estás pagando el IVA de un producto que comprás. ¿Obtenés algo a cambio? No. ¿Obtenés un beneficio? No. Eso es lo que queremos decir. La contraprestación es obtener algo a cambio. Y el beneficio es beneficiarse con ello. Esa es la característica que dije. Y la última de la cual estaba hablando, que se relaciona con justamente con esto, es que la génesis del impuesto es la capacidad contributiva del contribuyente. No es otra cosa, no es, digamos, que vos realizás una actividad que obtenés algo a cambio. No. Acá es tu capacidad contributiva, ¿de acuerdo? Y la última característica de los impuestos es que pueden ser creados únicamente por el Estado nacional y por el Estado municipal. Perdón, Estado nacional y Estado provincial, no por el Estado municipal. Repito, el impuesto puede ser creado por el Estado nacional y por el Estado municipal. Otra vez dije municipal, y por el Estado provincial, pero no por el Estado municipal. Eso porque estaba pensando en el artículo 75, inciso segundo, que es el que atribuye las competencias entre nación y provincia. Lo que me pasó recién es lo que me pasa como arquero, que cuando me dan el pase atrás, en vez de parar la pelota, pensar en parar la pelota, pienso a quién se la voy a dar, levanto el pie y me hace la pelota, ¿no? Es algo así lo que me pasó. Bien. El artículo 75, inciso segundo de la Constitución Nacional, atribuye las competencias entre nación y provincia respecto de qué tipo de impuesto puede crear la nación y qué tipo de impuesto puede crear la provincia. ¿Bien? Y esto se relaciona con una clasificación que vamos a ver, a lo mejor llegamos a verla hoy, a lo mejor no, entre impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Bien? Entonces, esas son todas las características de los impuestos. Ahora vamos a ver los sistemas impositivos. Sistemas impositivos. Tenemos dos grandes sistemas. Uno tiene que ver, mejor dicho, dos clasificaciones de los grandes sistemas. Una de estas clasificaciones tiene que ver con la cantidad de impuestos que hay en un estado. Entonces, esta clasificación divide entre impuesto único y varios impuestos que se complementan entre sí. Sistema de impuesto único y sistema de varios impuestos que se complementan entre sí. ¿Lo puedes poner, Gaby, o en el chat o en la pizarra? ¿O compartir pantalla? ¿Querés que busque el archivo donde están las diferencias o no? ¿O querés que lo vaya escribiendo? Está escribiéndolo. Bueno, sí, querido. Aguanta. Igual primero les voy a decir los dos grandes sistemas. El primero es este, que es impuesto único y varios impuestos complementarios. Y el otro sistema tiene que ver con el sistema nacional y sistema histórico, que también lo vamos a explicar. Vamos a comenzar con sistema de impuesto único y de varios impuestos que se complementan entre sí, ventajas y desventajas. Sistema de impuesto único. ¿Cuáles son las ventajas? La primera de ellas consiste en que el sistema de impuesto único es de fácil determinación. Por ejemplo, si en este Zoom, si estuviésemos todos con la cámara encendida, como sería lo ideal, pero no obligatorio, se crea un impuesto a los que están vestidos de azul, es fácil. Gaby está de azul, yo estoy de azul, Oscar me parece que no, Gabriela no, Belén está medio oscura, no se logra ver el color de la remera, dice que no, está bien. Pero es fácil determinar quién incurre en el hecho imponible y quién no. Marce está de azul con pintitas, es un modelito, está modelando Marce. Bien.
fácil determinación. Al ser de fácil determinación, es de fácil control. ¿Por qué? Porque controlo fácilmente quién está, quién no está. Ojo, de azul, no te vayas, no te cambies la remera. Fácil control. Al ser de fácil determinación y de fácil control, ¿qué es difícil? A ver, ¿quién lo dice? De evadirlo, difícil evasión, profe. Muy bien, Mariano. Muy bien, Mariano. Difícil evasión. Es difícil evadirlo. Obviamente, si el control es fácil y la determinación es fácil, va a tener un bajo costo de recaudación. O sea, el Estado va a gastar poco para recaudar mucho. La relación entre costo-beneficio va a ser más que interesante. Y al tener bajo costo de recaudación y ser difícil la evasión, va a tener alto nivel de recaudación. Alto nivel de recaudación, que sería la quinta ventaja, Gaby. Alto nivel de recaudación. A su vez, este sistema tiene dos grandes desventajas. Primero, es evidente que afecta a un solo grupo social. Afecta a un solo grupo social. El ejemplo histórico que tomamos siempre es el de la fisiocracia, que consideraba que la riqueza se encontraba únicamente en las tierras. Entonces, los únicos que pagaban impuestos eran los propietarios de terrenos, y solamente los afectaba a ellos. Y la otra desventaja consiste en que es un sistema inelástico, en la inelasticidad. Inelasticidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una situación nueva, únicamente, ¿qué es lo que se puede hacer? Aumentar la alícuota del impuesto ya existente. No se puede crear un nuevo impuesto. Entonces, vamos a pagar cada vez más los que estamos vestidos de azul y va a llegar un momento en que vamos a dejar de pagar. ¿Por qué? Porque va a ser tanta la carga impositiva que no vamos a dar abasto. Entonces vamos a decir, no, no pago más. ¿Bien? Entonces, eso quiere decir... Pregunta. Sí. La inelasticidad tiene que ver con el tema de la progresión, o sea, es como que siempre va aumentando. ¿A eso se refiere? No, no tiene que ver con la progresión. No. Tiene que ver sencillamente con que no hay otra manera de recaudar más. No se puede crear otro impuesto. Hay que aumentar la alícuota. Esto es aumentar la alícuota que en vez de ser del 10%, la vamos a poner en el 15%. Pero no es que quede la alícuota del 10 y superada determinado monto pase al 15. Esa es la progresividad. En este caso se anula el 10 y se mete 15 directamente. ¿Se entiende, Gustavo? Ah, sí, ahora sí, gracias. Perfecto, de nada. Bueno. Profe. Sí, Mariano. ¿El caso del impuesto único sería como el impuesto de monotributista también? No, pero en este caso, Gaby explica muy bien el sistema del monotributo como contadora que es. No, en realidad acá el sistema de monotributo en nuestro país es un tributo más, es una forma más de tributar dentro de un grupo de diferentes tributos, no es el único impuesto que hay. Si fuese el único impuesto que hay, que entre paréntesis no es un impuesto, pero ahora lo voy a aclarar, si fuese el único impuesto que hay, ahí sí podríamos decir que estamos hablando de un sistema de impuesto único. Acá tenemos el monotributo, tenés el IVA, o sea, hay un montón de otros impuestos. Acá lo que está mencionando Alejandro dentro del sistema de impuesto único es que hay un solo tributo que grava
una determinada actividad o grupo social, ¿sí? En este caso, en nuestro país tenemos un universo amplísimo de impuestos. El monotributo, en realidad, la confusión que se te puede prestar a vos es que lo llaman impuesto integrado o impuesto único, en donde se incluye dentro del mismo componente que vos abonás, una parte que es un componente tributario, que incluye IVA de ganancias, y después tenés otra parte que es un aporte a obra social y un aporte jubilatorio, ¿sí? Que esos últimos dos aportes podés exceptuarte de realizarlos en el caso de que tengas algún aporte a otra caja, sea como profesional, o que tengas algún recibo de sueldo con un aporte jubilatorio por un empleo en relación de dependencia, ¿sí? Es un impuesto integrado, lo llaman como que en un único pago vos tenés todo, pero no tiene nada que ver con los distintos sistemas impositivos. Acá el ejemplo que está dando Alejandro es un único impuesto que existiera en el país. Si el único impuesto que existiera en el país sería el monotributo, ahí yo te diría, sí, estamos hablando de un sistema de impuesto único, pero en realidad que sea un impuesto integrado no quiere decir que sea un sistema de impuesto único, porque está inmerso en un complejo y muy amplio sistema tributario que es el que tenemos en nuestro país, ¿sí? ¿Se entiende? Perfecto, profe. Yo le pregunto, ¿sabe por qué? Porque lo vi en los apuntes, que decía lo que está dando el profe, y decía las cosas, las ventajas, que es lo mismo, y las desventajas, que es lo mismo que puso él, pero dice los argumentos en contra del monotributo. Por eso le pregunto, porque digo, lo relaciono con impuesto único y monotributo. Está bien, porque lo llaman, si vos lo monotributo quiere decir un solo tributo, ¿sí? Ahora, que le hayan puesto monotributo a esta forma que nosotros tenemos acá de pagar varias cosas todas juntas puede prestar a confusión. No, por eso te digo, no confundas monotributo, que significaría un solo tributo, que es el ejemplo de un sistema de impuesto único, ¿sí? Un solo tributo, con nuestro sistema de monotributo, que no es un impuesto, que es una conjunción de impuestos más aporte de obra social, más aporte jubilatorio, que casualmente lo han llamado régimen simplificado de monotributo, pero que no es lo mismo que un sistema de monotributo o un sistema de impuesto único. Para no confundirte, llamalo impuesto único y no lo confundas con el actual nombre de este engendro que mezcla impuestos con aportes de obra social y jubilación que nosotros tenemos acá en nuestro país dentro de un sistema tributario amplio. ¿Se entiende la idea? Tal vez en el apunte, al hablar de monotributo y nosotros tener un impuesto que se llame así, puede prestar a confusión, pero no están hablando de lo mismo, ¿sí? Perfecto, profe, muchas gracias. No, de nada. Ahí Gabriela dice que no es equitativo, se podría decir en otras palabras, entonces. Y al afectar a un solo grupo social, no es equitativo. Tiene que ver con eso. Ahora bien, Gaby, ¿podés hacer flechas ahí o no? Puedo intentar. ¿Qué tipo de flecha querés que haga? Una de arriba hacia abajo y otra de abajo hacia arriba. O una que sea así, por ejemplo. Una que sea así y otra que sea asá. Así. No, pero no ahí. En diagonal para abajo de un lado y en diagonal para arriba del otro. Del otro lado, de la derecha. Bueno, para bancar. Y cuando llegamos a la clase del sábado... Teneme paciencia. ¿Vos querés una cosa que sea así? ¿Cuánto hace que doy esta clase estando vos conmigo? 24 años. ¿Cuántas clases? 48 cuatrimestres. Este pizarrón, corazón mío, ¿qué querés que haga? Bueno, borra las flechas. Bueno, te borro las flechas. Imaginen una flecha que va de las ventajas hacia la derecha en diagonal hacia abajo y una de las desventajas en diagonal hacia arriba. ¿Qué serían? Las desventajas del sistema de impuesto único pasarían a ser las ventajas del sistema de varios impuestos complementarios y viceversa, las ventajas del sistema de impuesto único pasarían a ser
las desventajas del sistema de varios impuestos complementarios. Vamos a ver. Primer ventaja, afecta a varios grupos sociales. Primera ventaja, afecta a varios grupos sociales. Por ejemplo, un impuesto a los que estamos vestidos azul, un impuesto a los que tienen puesto audífono, un impuesto a los que tienen un cuadro atrás de la cabeza, un impuesto a los que tenemos anteojos, y así sucesivamente. Primera ventaja, afecta a varios grupos sociales, por lo tanto, en ese sentido, este impuesto es más equitativo. Segunda ventaja, este sistema resulta ser elástico. ¿Por qué? Porque ante una situación imprevista, puede afrontarla sin inconveniente. Hay que recaudar más porque se produjo la pandemia y bueno, creemos un impuesto a los contadores que miden menos de 1,52 m. Después querés que haga la flechita, ¿sabés qué flechita te voy a hacer, no? Mirá. Bueno, entonces cada vez que se produce una situación No te voy imprevista... a decir una burrada porque están grabando, mirá, porque si no sabés qué te decía de la flechita, ¿no? Perdón. Está bien, no. Si no, después se va a viralizar y vamos a encarar a todos. Por eso, imagínate, estoy tratando de rescatarme, ¿no? Como cuando es presencial, viste, que es otra cosa. Acá queda todo grabado, quedamos escrachados con cara, apellido, nombre, todo sería bastante complejo. Pero en alguna oportunidad tendremos la oportunidad de hacer el asado del reencuentro presencial, toda la cursada, y ahí... Estaba pensando exactamente en eso. Un asado presencial. Eso resultaría muy interesante con todas las comisiones que hemos tenido durante la pandemia. Para compartir justamente una mesa entre todos. Pero bueno, seguimos. Primer desventaja del sistema de varios impuestos complementarios. Difícil determinación. Porque tenemos que mirar quién tiene puesto una remera azul, tenemos que ver si se ve la parte de arriba de los contadores que miden menos de 1,52 m, tenemos que ver si los que tienen el pelo cortadito tipo Carré, tipo Lady Di como Marce, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es difícil determinación. Al ser difícil Me faltarían 2 metros para hacer más o menos. Es un detalle. Un 4 metros, ser más rubia, unas cuantas cositas. un patrimonio enorme te faltaría, ¿no es cierto? Sí, igual con la vida que tuvo, pobrecita, la verdad que no sé si la envidiaría tanto. ¿A quién no escuché? No sé si la envidiaría tanto a la muchacha. A Lady Di. No, déjame así como estoy. No, déjame así como estoy. Aparte yo soy más linda que Lady Di, claramente, pero ni hay chance, no tiene ni chance de competir conmigo, esa mujer pobre que en paz descanse, pero no tiene ni chance de competir conmigo. Yo soy más linda que ella, sin dudas. Y si alguno osa decir... Nino dice que no, Nino dice que no. Nino está caladrando, hoy está hecho un pompón, pero está tremendo. Ahí, a ver, Oscar dice enfrente en Banfield. Sí, yo estoy en Banfield. Profe, decir varios impuestos, sistema tributario, ¿es lo mismo que sistema complementario? No. Cuando hablamos de varios impuestos complementarios, estamos diciendo que hay varios impuestos que se complementan entre sí. ¿Para qué? Para que sea un sistema equitativo. ¿Para qué? Para que no carguemos todo sobre el impuesto a un mismo grupo social. Entonces, acá varios impuestos que se complementan entre sí. También podríamos decir sistema de varios impuestos. ¿Por qué? Por contraposición al sistema de impuesto único. Pero la doctrina ha dado en llamarlo sistema de varios impuestos complementarios. Y si no lo llama la doctrina, lo venimos llamando nosotros hace tantos años que ya quedó así. Difícil determinación, difícil control. Al ser difícil la determinación
y difícil el control, resulta fácil la evasión. Y entonces yo estoy mirando quién está vestido de azul, se me rajan los que están vestidos, los que tienen puesto anteojos. Entonces, yo trato de agarrar a los que tienen puesto anteojos y se me escapan los que tienen un perro que lo están acariciando en la cabeza. Y así sucesivamente. Bien. Entonces, para controlar mejor, ¿qué necesito? Necesito más gente que controle. Por lo tanto, aumenta el costo de recaudación. Alto costo de recaudación. Entonces, el costo-beneficio, para que resulte bien, va a necesitar aumentar el costo. No voy a poder gastar en un sueldo de una sola persona. Voy a necesitar contratar más personas, etcétera, etcétera. Y el nivel de recaudación baja. Bajo nivel de recaudación. Justamente por todo lo anterior. Y a su vez, ya tenemos acá las ventajas y desventajas de cada sistema. Con lo cual, vamos a pasar al otro sistema. Sistema racional y sistema histórico. Sistema racional y sistema histórico. Borró. Borrar. Borró, chicos. Abren ahora o callen para siempre. 1, 2, 3. Listo, borramos. Bien. Sistema racional y sistema histórico. El sistema racional consiste en que se parte de cero, se arranca de cero. Es decir, no hay ningún impuesto. Y se van creando distintos impuestos que resulten equitativos y que no afecten a un solo grupo social, ni beneficien a otro, ni sean muy elevados, que sea todo parejito, o sea, algo que sea joya nunca taxi. Como bien lo está redactando Gaby ahí. Se crean diferentes impuestos partiendo desde allí. ¿Bien? Es el sistema que más se adecua a la justicia tributaria, es el más equitativo, todo bueno para el sistema racional. En cambio, el sistema histórico es re lento. Muy bien. En cambio, el sistema histórico es un sistema desordenado en el cual, ¿cómo les podría decir? Se van amontonando, apelotonando los distintos impuestos. ¿Por qué? Hoy se crea un impuesto al mate, mañana un impuesto al estuche de anteojos, después un impuesto al gato, que lo tengo acá al lado, y así sucesivamente. A cada hecho que va aconteciendo se crea un nuevo impuesto, pero que en una de esas carga demasiado a un sector, porque en una de esas es el mismo sector, el que está vestido de azul, el que usa anteojos, el que tiene un gato, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Se un montón de impuestos como gente en recitales. Bien. Obviamente, el sistema racional es mucho más realendo que el sistema histórico. Pero ¿cuál es el defecto que le podemos encontrar al sistema racional? A ver, ¿quién se da cuenta? ¿Que se deroguen, profe, todos los impuestos? ¿Cómo, Mariano? No te escuché bien. ¿Que se deroguen los impuestos? No. Que se deroguen, no. Al contrario. El sistema racional, el problema, el inconveniente que tiene es que con el transcurso del tiempo, tarde o temprano, se va a convertir en histórico. Porque al producirse nuevas situaciones, va a hacer falta recaudar más y va a crear un nuevo impuesto que se va a amontonar con este, después crea otro que se amontona con este otro, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Claro, constantemente se debe estar adecuando. Entonces ya deja de ser racional para hacer una cosa desordenada, amontonada, apelotonada, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los sistemas impositivos. Y ahora lo que tendríamos que dar
son las clasificaciones de impuestos. Ahora sí, Gaby, me gustaría ver si podés compartir pantalla con las distintas clasificaciones. ¿Puede ser? Todo puede ser, pero pasa algún aviso antes hasta que encuentre el archivo. Bien. Pasa un aviso. Entonces lo que les voy a preguntar es, de lo que hemos visto en el día de hoy, referido a impuestos, ¿se ha entendido todo? ¿Queda alguna pregunta? ¿Algún tema que quieran que repitamos? Ahí está. Todo claro, gracias Néstor. No me acordé que teníamos un power de este tema, mirá. Y lo podemos subir después, Gaby. ¿Te parece? Habíamos Fecha preparado parcial. la clase. Sistema de varios impuestos, bueno, esto ya lo estuvimos viendo. Ventajas, desventajas, lo que les digo recién Ale. Y acá tenemos clasificación. No los tengo, tenemos así por partes. Separadas. Espera un cachito, ¿podés entrar vos que tenés el celular y la computadora al Classroom? Sí, como no, pero tengo que dejar la pantalla. Sí, deja de compartir pantalla un segundo. Bueno. Ahí Oscar está preguntando fecha de parcial. Y justamente podemos aprovechar ahora para definir algunas cuestiones. ¿Qué querés que vea en Classroom, estimado? Bueno, cantame cuáles son las fechas de parcial. Canto, ¿querés que cante? No queda nadie, pero yo canto si querés, 27 de noviembre. Tengo ningún problema. Esperame un poquito, me preguntas a mí, lo decís vos, así no va. Pará. 24 y 27 de noviembre está programado ley penal, 24 del 11 y 27 del 11 dice ley penal tributaria. 1 del 12 y 4 del 12, repaso y segundo parcial. O sea, el segundo parcial, la primera fecha sería el 4 de diciembre. Y en la semana del 8 y del 11, el 8 es feriado y el 11 sería el recuperatorio. O sea que el 4 de diciembre está programado segundo parcial y 11 de diciembre lo que sería el recuperatorio y entrega de notas. Eso es lo que figura en el borrador que tenemos acá de las clases. Bueno, entonces ahora le tengo que hacer una pregunta a creo Federico, estaba hoy Gómez Charito. Sí, acá estoy. Vos me mencionaste el 27 de noviembre, por eso quería charlar ahora. No hay parcial el 27 de noviembre. Está bien, listo, leí mal el cronograma, profe, disculpe. Dice repaso del segundo parcial, por eso es medio confuso. Si vos lo lees por arriba, pensás que el segundo parcial es el 27. Después cuando lo lees bien, no, dice repaso. Bien. Entonces, en realidad, chicos, no sé cómo está en el cronograma. A ver, vamos al cronograma. Yo estoy mirando lo que tenemos acá, programa de la materia, debe ser acá, el cronograma. No, este es el programa. ¿Dónde está el cronograma? Sí, dice igual segundo parcial. Dice ley penal tributaria. Temas pendientes, guión repaso, guión segundo parcial. Está bien, igual listo, profe, aclarado. Es el 4 del 12, no hay problema, mucho mejor. Dice, son los temas pendientes y el repaso general de cara al segundo parcial. Claro, es un poco confuso en ese aspecto, pero puede ser, Ale, porque acá estoy leyendo el cronograma que vos subiste, no el de la clase a clase, y dice, la semana del 1 y 4 de diciembre, dice segundo parcial, segunda fecha, como que podría ser que el 27 del 11 alguno pudiera ofrecerse para rendir en una primera fecha, porque eso estaba pensado en el caso de que hubiese sido el examen todo separado en dos, un oral. Fue pensado porque existía la posibilidad de que durante el curso del cuatrimestre se pasase a presencialidad total. Entonces, si hay presencialidad total, tomaríamos oral
y los dividiríamos en 2 fechas, pero en este caso va a ser una sola fecha. Por la cantidad de alumnos que hay, no los vamos a tener divididos como en el primer parcial. Por eso va a ser, si eso es lo mejor, pero hasta ahora tenemos, por la cantidad de alumnos, por el aforo y porque también tenemos que prever que los que sean de riesgo no vengan, tengo que tomarlo escrito. El recuperatorio podría llegar a ser oral, pero el parcial es escrito. No, hay más para recuperar, no se preocupen, no se hagan problema por eso. Entonces, Gaby, ¿tenés el cronograma a mano? Estás muteada. A ver si... Mirá, para un segundo. Decime, el 1 de diciembre es miércoles y el 4... Bueno, ahora sí. Este es el cronograma que vos subiste la primera clase, ¿sí? ¿Esto es lo que querés? Ahí está. La clase. Bien. ¿O querés el otro, el clase a clase? No, este. Bien. El segundo parcial, en principio, va a ser escrito. En principio, el segundo parcial va a ser escrito. Pero les voy a explicar lo siguiente. Ahora, lo que pasa es que como tenemos, en vez de ponerlo por día a día, lo hemos puesto por semana. Entonces, hoy es 10 de noviembre. Todavía tenemos bastantes días. Déjenme que organice los temas que quedan pendientes hasta el día del parcial. Y ahí vamos a ver qué día exacto tomamos. Porque tampoco sabíamos, cuando puse las fechas, que solamente podríamos hacer presencialidad los días sábados. Hasta que hicimos esto, la presencialidad, aunque no fuese total, podía ser 2 días, miércoles y sábado. Ahora no. Entonces, déjenme ver también, como yo no estuve la última clase, ni la anterior, o sea, lamentablemente los últimos miércoles y sábados no estuve, déjenme ver los temas que quedan pendientes y ahí nos organizamos. Con lo cual, vamos a tener un panorama más exacto. Se los vamos a dar el sábado. Y el sábado, Gaby, vos decías que si no va nadie, no vamos a ir. Tenemos que, al menos un docente tiene que ir a la facultad. Así que yo no tengo problema en ir. Lo que les digo es que si algún alumno puede ir, de los que dijeron que eran presenciales o el que quiera ir, va a ser bienvenido. Aparte, Sergio y yo vamos a estar tomando parcial de administrativo a la mañana, me quedo en la facultad y hago jornada completa. No hay problema. Dije que si no iba nadie y surgía alguna eventualidad, sabíamos que no dejábamos a nadie en banda y se podía llegar a manejar la opción todo virtual. Yo no dije que no íbamos en el chat, puse otra cosa. Está bien, pero en ese caso, esperemos que no surja ningún imprevisto, pero, digamos, yo me voy a quedar en la facultad. Bueno, perfecto. Puede llegar a pasar algo, pero en principio no. Si pasa algo, obviamente, avisamos en el grupo de presencialidad. Pero déjenme ver esto, después en el grupo... Sí, hasta el sábado fue Mariano y fue el otro chico Ruiz. El que está yendo es Mariano. Pero Mariano avisó que no iba este sábado. Ah, por eso. Y fue el otro chico Ruiz. Yo no miré, no, porque no estuve pudiendo abrir, no sé por qué no estuve pudiendo mirar bien. Le quedan 2 minutos de clase. ¿Vamos a volver a conectar? No nos vamos a volver a conectar. Vamos a ver todas las clasificaciones el sábado. No vamos a seguir con todo. Pero déjame, no me saques esto y compartir pantalla. Déjame que me ubique en la fecha. Hoy es 10. Hoy es 10. Bueno, yo vengo atrasado una clase, pero Marce viene adelantada con expropiación. Con lo cual, el sábado les daría toda la clase yo, no hay problema.
Yo puedo dar el sábado, ¿vale? Igual los modos de extinción para terminar Bueno. ese. Bueno. ¿Y a vos, Gaby, qué te queda de la 12683? Todo, de principio a fin. Ok, bueno, hacemos así entonces. Igual lo hablamos si quieren después nosotros en el grupo. No, mañana no hay problema, ahora vayan a descansar, que todos tenemos actividades, que la calle está dura y que todos tenemos algún que otro problema de mayor o menor entidad. Así que, bueno, chicos, gracias, el saludo en el Classroom, Gaby, ponelo